El presente. April se encuentra despierta en medio de la noche, recordando el día en el que comenzó todo. Casey y April se preguntan por qué las tortugas y Splinter se están tardando tanto. Los citaron a las 6:30 en punto para cenar y darles una noticia importante. Casey le propuso matrimonio a April y quieren celebrarlo con una deliciosa comida, todos juntos como una familia. April está preocupada, así que llama a Donatello para preguntar qué pasa. De repente, Rafael abre la puerta de un golpe. Tiene heridas, está sangrando. Grita que necesita espacio. Ve la mesa y tira toda la comida al piso. April y Casey le preguntan qué pasó, y él le responde que fueron emboscados. Luego entran por la puerta Miguel Ángel y Donatello. Llevan en brazos al maestro Splinter. Está muy mal herido y sangrando mucho. Donatello le pide a April que traiga el botiquín médico. El presente. April se siente muy mal recordando todo lo que pasó. Sigue recordando. Miguel Ángel y Donatello ponen al maestro Splinter sobre la mesa. April le pide ayuda a Donatello para curar al maestro, pero Donatello está muy angustiado. No sabe por dónde comenzar. Rafael le dice a Casey que fueron atacados por sorpresa por el Clan del Pie, por un numeroso grupo de soldados. Entre gemidos, el maestro Splinter pregunta dónde está Leonardo. Miguel Ángel le dice que se quedó atrás, asegurando el camino para la retirada. Casey le propone a Rafael ir a atacar al Clan del Pie, hacerles pagar por lo que hicieron. Rafael acepta, está furioso y con deseos de venganza. Dice que todos y cada uno de los soldados se arrepentirá por el error que cometieron. En ese momento llega Leonardo. Dice que consiguió perder a los soldados. Por el momento están a salvo. Casey le pregunta por la tregua que tenían con el Clan del Pie, que se suponía que el conflicto había terminado. April no tiene muchas esperanzas. El maestro Splinter está muy grave. Les dice que necesitan a un verdadero doctor. Todos están de acuerdo con llevar a Splinter donde el Dr. Lee. Entre su agonía, Splinter dice que la guerra entre el clan Amato y el clan Oroku siempre existirá. Karai está buscando terminarla de una vez por todas. En ese momento, notan que Rafael se ha ido. El presente. April se para de la cama y podemos notar que ha perdido el brazo izquierdo y la pierna derecha, por lo que debe utilizar unas prótesis robóticas. Con tristeza, observa la bolsa y la máscara de Casey Jones y les dice en voz alta que si le pueden ayudar a alcanzar su prótesis. Mientras tanto, Miguel Ángel se encuentra en la cocina imaginando que habla con sus hermanos. Se preguntan cómo es posible que April esté con vida, que es casi un milagro. Miguel Ángel dice que lo último que recuerda es una explosión, y cuando volvió en sí, se encontraba bastante mal. No pudo recordar nada durante días. Aquí, Donatello y Rafael tienen una discusión. Rafael dice que él no estuvo presente el día de esa explosión. Donatello le pregunta qué pasó con él. Rafael le dice que no sabe, a lo que Leonardo responde que no estuvo en ese momento porque se fue corriendo a hacer algo estúpido. Entonces, Rafael le dice que cuántas veces esas acciones estúpidas le salvó la vida a todos. Miguel Ángel, molesto, dice que no las suficientes. Rafael le responde que al menos él no sale corriendo a esconderse a la primera oportunidad. Miguel Ángel lanza una tetera que tenía en las manos, diciéndole a Rafael que él siempre termina involucrándolos a todos en sus problemas. Le dice que no tiene derecho a juzgarlo, ya que siempre han peleado juntos en todas las batallas, hasta en esas batallas que ocasionan sus acciones estúpidas. Sabe que la misión de la torre fue una misión suicida. Más calmado, Miguel Ángel dice que debería estar muerto, que esa caída debió matarlo, pero que ahí estaba, vivo para seguir peleando. Había perdido la batalla, pero no la guerra. Finalizará lo que comenzaron, tal y como se los enseñó el maestro Splinter. El último Oroku debe morir.
El pasado. Rafael avanza a través de la ciudad ante la mirada de sorpresa de todos los transeúntes. Llega a las líneas del tren y siente un olor a sangre. Era un soldado del Clan del Pie. Lo captura y lo obliga a decirle en dónde está Karai. En la guarida del Clan del Pie, ubicada en un muelle, Karai les pide explicaciones a sus soldados. Ella dio la orden de asesinar a todos los mutantes. Dice que deben terminar lo que comenzaron. La tregua entre el Clan Hamato y el Clan Oroku se rompió, porque sangre fue derramada. En ese momento, los soldados del Clan del Pie son asesinados uno a uno. Rafael aparece para acabar con todos ellos. Karai les ordena a sus soldados que asesinen a la tortuga. Envías a todos estos idiotas a que hagan el trabajo sucio, ¿no, Karai? Ese error ya lo cometiste una vez esta noche. Emboscaste a mi familia, asesinaste a mi padre. Así que deja de esconderte detrás de esta basura y terminemos con esto de una vez. Karai y Rafael comienzan una sangrienta batalla uno contra el otro. Karai le dice que sus soldados fallaron en matarlo, pero que ella no fallará. Rafael agarra a Karai y se lanza con ella al agua. La batalla sigue. Rafael trata de ahogar a Karai, pero ella toma una de las armas de Rafael y se la clava en la garganta. Al mismo tiempo, Rafael clava uno de sus sai en la espalda de Karai. Rafael muere. Su cuerpo se sumerge y el agua se tiñe de sangre. El presente. April le pregunta a Miguel Ángel qué está haciendo despierto, que debería estar descansando. Él le responde que no podía dormir, que se levantó a preparar un té. April le dice que no tiene por qué darle explicaciones, ya que esta es su casa y esa es su cocina. Miguel Ángel ve por primera vez la prótesis de April y se sorprende mucho. April le dice que su pierna también es una prótesis, que son tan solo recuerdos de la última vez que estuvieron juntos. Ambos se alegran por estar todavía con vida. April se levanta y se ofrece a prepararle un desayuno con la comida que ha conseguido en el mercado negro. Miguel Ángel no ha terminado de procesarlo todo. Dice que esa caída lo habría matado cuando era más joven. April le dice que su mutación ha progresado a través de los años, volviéndolo más grande, más fuerte y con una mejor capacidad de regeneración. Miguel Ángel no sabe cómo llegó ahí. April tiene la respuesta, así que llama a alguien. ¡Casey! ¡Ven a desayunar! Miguel Ángel se sorprende, piensa que Casey Jones sigue vivo. Pero se trataba de Casey Marie Jones, la hija de Casey Jones y de April. Fue ella quien encontró inconsciente a Miguel Ángel y lo llevó hasta ese lugar. Casey ya lo conocía, ya que sus padres le hablaron mucho sobre las tortugas ninja durante toda su vida. Mikey sigue sorprendido, hasta Casey le pregunta si no se suponía que él era el chistoso del grupo. En otro lugar, Oroku y Noto se encuentra entrenando con sus soldados. Su entrenamiento es muy violento, tanto que termina asesinando a sus propios soldados. Llama a su nuevo capitán, el capitán Fukuda. Le pide una actualización sobre la búsqueda del mutante. El capitán le dice que todavía no han podido encontrarlo. Hiroto le dice que intensifique la búsqueda,
que lo busque por todos los lugares de la ciudad hasta encontrarlo y ejecutarlo públicamente. Le advierte al capitán que, si falla, tendrá la misma suerte que el anterior capitán. Casey, April y Mikey siguen desayunando. Casey le cuenta que ellos hacen parte de los marginados de la ciudad. Los que viven en la parte más inferior hacen parte de la resistencia contra la dictadura de Hiroto. Casey se lleva a Mikey para mostrarle algo. Casey tiene su propio centro de entrenamiento en artes marciales. Desde que era una niña, se sentía atraída por el arte ninja y las historias que sus padres le contaban sobre las tortugas. Tenía conocimiento sobre el Bushido y el seppuku. En ese momento, le muestra a Mikey las armas de las otras tortugas y le dice que entiende el motivo de su venganza y su ataque a la torre de Hiroto, pero que no le ha contado ese detalle a su madre para ver un poco de esperanza en sus ojos. Casey también tiene en su poder el diario de Splinter, un libro con instrucciones sobre la práctica de todo tipo de artes marciales y diferentes lecciones de vida. Ella le pregunta a Mikey que en dónde estuvo todo este tiempo. Mikey le cuenta que huyó hacia las montañas nevadas, quería alejarse de todos y de todo. Pensó que había sido una mala idea, así que encontró un lugar para esconderse y esperar el final de sus días. Estuvo en esa cueva por mucho, no sabe por cuánto exactamente, pero su cuerpo mutante se negaba a morir. Escuchaba voces que le decían que su destino estaba incompleto, que todavía no era su momento. Eventualmente, su cuerpo se hacía cada vez más cálido y la propia montaña le brindaba soledad y tranquilidad. Leía una y otra vez el diario de Splinter, buscando respuestas, y así pasaron los años. Hasta que un día, un grupo de guerreros lo encontró y lo atacaron por considerarlo un monstruo. Mikey no oponía resistencia, ya que, en el fondo, él quería morir. Hasta que vio en esos guerreros la cara de la maldad. Notó que eran asesinos solo por diversión, guerreros sin honor. En ese momento, Miguel Ángel se enojó de verdad, ya que él fue criado con respeto y honor, y entrenado desde muy joven para lograr la redención de su familia. Su destino era combatir hasta el final. Mikey luchó contra los guerreros por honor. Ese era el camino que indicaba el diario de Splinter, adaptarse a cada desafío en el combate. Él se había convertido en el último de su clan, un guerrero sin maestro, un Ronin. Era el momento de recuperar el honor de su familia. Mikey no tendría paz hasta cumplir con su destino. Tomó un barco y regresó a la ciudad. Para cumplir su misión, debía asesinar al último miembro del clan Oroku. Casey le pregunta por algo que está escrito en la última página del diario de Splinter. Mikey le responde que eso significa que todavía tiene trabajo por hacer, a lo que Casey le responde que ella y su grupo van a ayudarle. Mikey lo piensa, pero no acepta su ayuda, ya que no quiere que más personas sean asesinadas por su culpa. Casey no le hace caso y le dice que no le estaba preguntando, que van a ayudarlo así él no quiera, porque Hiroto va a causar muchos más problemas próximamente. Mikey sonríe, pensando en quién se parece más Casey, si a su padre o a su madre. April observa una caja fuerte que se encuentra en una de las habitaciones. La abre y carga en brazos una cabeza metálica, cabeza que parece pertenecer a un viejo conocido.